Buenas noches, bendiciones. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Damos el honor y la gloria a Dios por su misericordia, por tener un lugar donde poder venir. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta noche de estudio bíblico. Seguimos adelante con la serie Conozcamos, Comamos y Compartamos la Biblia y estamos comprendiendo los libros de profecía, comprendiendo los libros de profecía. Oramos. Señor Dios, gracias porque nos cubres con la sangre de Cristo y por esa sangre tenemos comunión contigo, Señor. Gracias porque podemos llegar hasta tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos en la sangre lavar nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas. Y poder así, Señor, entrar directamente a hablar a rostro descubierto contigo. Gracias por ese privilegio, por ese honor. Gracias, Dios, por los hermanos y hermanas aquí presentes en Casa de Pan. Gracias por aquellos que se están conectando en este momento o que mañana lo verán, Señor, en diferido. Gracias, Dios, porque podemos abrir la palabra tuya, podemos estudiarla, podemos crecer, podemos madurar. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo te quiero pedir por los hermanos que vienen en camino para que usted los proteja de todo mal, los cuide, los guarde. Señor, gracias por la iglesia, gracias por Casa de Pan. Gracias, Señor, por la bendición que me das de enseñar tu palabra en este momento. Pido tu gracia. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bueno, la semana pasada, arrancamos en el libro de los profetas. Empezamos a hablar sobre 5 profetas. Hablamos sobre Abdías, Joel, Jonás, Amós y Oseas. Estos fueron profetas que vivieron antes del exilio. Profetas que estuvieron antes de que los asirios atacaran el reino del norte y antes de que los babilonios dominaran el reino del sur. Entonces, pero todavía nos faltan unos cuantos profetas de ese tiempo. Así que vamos a seguir estudiando unos cuantos. Seguimos con Miqueas. Vamos a hablar sobre Miqueas. Miqueas, él fue contemporáneo de Isaías. O sea, vivió en el tiempo en que Isaías estaba viviendo. Miqueas predicó algo interesante acá. Miqueas predicó al pueblo. Isaías predicó a la corte. Entonces, cuando usted ve que Isaías, la mayoría de sus predicaciones, la mayoría de sus profecías, en el caso de Isaías, fueron directo a la corte. Él era un cortesano, él era una persona ligada al gobierno. Entonces, sus profecías principalmente fueron, digámoslo así, con la Asamblea Legislativa, con la Casa Amarilla, con el poder ejecutivo y legislativo de aquel entonces. En cambio, Miqueas era principalmente con el pueblo. Miqueas fue el último profeta de Dios para el reino del norte. Fue el único profeta comisionado para predicar tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Recuerde que al dividirse, primero era el Reino Unido, empezó con Saúl, David, Salomón. Cuando llega Roboam, el hijo de Salomón, el reino, por el pecado y la dureza del corazón, se divide. Se divide en reino del norte, que lo lleva Roboam, y el reino del sur, que lo lleva Jeroboam. Y ahí empieza. Los profetas hacen su ministerio específicamente en uno de los dos reinos. En el caso de Miqueas, él tuvo la oportunidad y la comisión por Dios, porque Dios llegaba en cierto momento y le decía, vaya y háblele al rey de Judá, entonces vaya al sur. Y ahora vaya y le dice al rey del norte, entonces vaya al norte y predica. Entonces él es el rey que más injerencia tuvo por comisión de Dios en ambos reinos. Ministró entonces tanto en Samaria como en Jerusalén. Dentro de su corto libro, como vamos a ver ahí en las pantallas, dentro de su corto libro hay una buena cantidad de profecías.
varias cosas Dios le guió a él a profetizar. Cosas como que la caída de Samaria. O sea, está diciendo la capital del reino del norte va a caer. ¿Ok? Le habló también de la invasión o profetizó sobre la invasión de Judá. ¿Ok? La caída de Jerusalén y la destrucción del templo. El exilio en Babilonia. El retorno de la cautividad y la futura restauración de Israel. El nacimiento de Cristo en Belén. Esa es una profecía específica. A veces la gente dice, el papel aguanta lo que le escriba, la Biblia es un libro común y corriente. Hay un montón de cosas en las cuales usted no puede, o usted puede más bien defender la Biblia y la veracidad de la Biblia y la exactitud de la Biblia y la inerrancia de la Biblia. Y una de ellas son las profecías. Las profecías, todas las profecías bíblicas, todas se han cumplido, absolutamente todas. Y profecías con la exactitud, ahí en Miqueas, donde dice, capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Éfrata. O sea, en Belén iba a nacer específicamente, no fue en algún lugar en el Medio Oriente va a nacer Jesús, no, en Belén nacería Jesucristo, o nacería el Mesías, ¿verdad? Ok, también nos habla sobre el futuro reinado de Jesús. Pasamos al profeta Isaías, ahora, profeta Isaías. Isaías es conocido por algunos estudiosos como la Biblia pequeña. ¿Por qué la Biblia pequeña? Porque en Isaías se encuentra el Evangelio. Porque la Biblia tiene 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. La primera parte de el libro digamos, de la historia bíblica, el Antiguo Testamento, se refiere específicamente a la nación de Israel. La primera parte del libro de Isaías se refiere específicamente a los pecados de Israel. La segunda parte de la historia bíblica es el Nuevo Testamento, que nos habla sobre Jesucristo. La segunda parte del libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, nos habla acerca del Mesías, o sea, del Cristo. Por eso les llaman, esa y como 5 o 7 más características dicen que Isaías es considerada una Biblia en pequeña. El libro de Isaías muestra el juicio y la salvación de Dios. Usted puede leer Isaías y usted verá que habla de juicio, luego salvación, misericordia. Recordemos y tengamos presente que nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios 3 veces santo. Es interesante que de todos los atributos de Dios, Dios es santo, Dios es justo, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, etc. El único atributo que se repite 3 veces es la santidad. Dios es santo, santo, santo. En ningún lugar de la Biblia encontramos otro atributo, otra característica de su naturaleza que se repita, que diga Dios es justo, 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 o Dios es misericordioso, misericordioso. No, solamente la santidad de Dios, la pureza de Dios. Veámoslo en Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Leamos esto. Ahí Isaías, capítulo 6, versos 2 y 3. Isaías tuvo esta visión gloriosa, vio al Señor en gloria. Al punto que él, después de este texto que vamos a leer ahorita, él llega y dice, voy a caer muerto. Vi la gloria de Dios, porque voy a caer muerto. Bueno, dice Isaías 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ok, entonces Dios es santo. Y Isaías eso es lo que quiere recalcar. Dios es santo y porque Él es santo no puede permitir el pecado. Y no puede permitir que el pecado quede impune. Dios no se puede hacer de la vista corta con relación al pecado. Por eso todas las artimañas que el ser humano trata de hacer para ponerle color a los pecados,
Es que esta mentirita es una mentira rosada, es una mentirita blanca. Para Dios todos son de igual color. No sé cuál será el color, pero el punto es que para Dios pecado es pecado. Para Dios pecado es pecado. Dios es santo y Él no puede permitir el pecado delante de sus ojos. Lea conmigo Isaías 34, versículos 1 y 2. El pecado no puede, para nada, no puede quedar impune. Isaías 34, versos 1 y 2. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Dios es santo, pero Él es puro y no puede permitir que el pecado no sea juzgado, que el pecado no sea sentenciado, ¿verdad? Entonces tiene que haber una manera en la cual se satisfaga la ira de Dios. De eso estuvimos hablando el domingo en la mañana, ¿recuerda? Lo que satisface la ira de Dios es el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que satisface la ira de Dios. Ok, ahora, Isaías, cuando habla sobre el juicio venidero, lo presenta como un fuego consumidor. Cuando Isaías habla sobre esto, presenta como diciendo un fuego abrasador, como cuando agarra, cuando estos incendios forestales que devoran, ¿verdad? Devoran hectáreas y hectáreas. Él dice, el juicio de Dios así será, no será algo pequeñito, el juicio de Dios será devastador. En Isaías capítulo 1, versículo 31 lo vemos. Isaías 1, 31. Isaías capítulo 1, verso 31 dice, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. O sea, cuando arranca el juicio de Dios, no hay quien apague. Ahora, recuerde que hay profecías de un doble cumplimiento. Eso sucedió cuando vino la ira de Dios sobre Israel y sobre Judá por su pecado. Cuando vino esa ira, arrancó y no fue una batallita donde murieron unos cuantos, no, donde arrasaron con la capital, con Samaria, arrasaron con los dos templos del norte, arrasaron con Jerusalén, arrasaron con el templo que había construido Salomón, con toda la belleza, la suntuosidad, todo, arrasaron todo, agarraron la gente potencialmente útil y se la llevaron. Dejaron a las personas mayores, a los bien mayores, dejaron a los enfermos, ¿verdad? Los dejaron a que se murieran de hambre. Destruyeron las casas, puertas, muros, todo lo destruyeron. Era como un fuego devastador. Eso en el momento, ¿ok? Pero tomemos en cuenta que viene un periodo de tiempo en el cual pasará algo similar, pero no solo en Israel, en el norte, en el sur, pasará a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Porque los judíos están dispersos por el mundo entero. Hay judíos en casi cada país del mundo y van a ser perseguidos por un ser que se denomina en la Biblia el anticristo y los va a matar, los va a buscar a matar. Claro, hay daño colateral si usted ve el libro de Apocalipsis. Bueno, al mismo tiempo, como digo, Isaías está diciendo Dios es santo, hay un juicio y la ira de Dios es devastadora, pero por otro lado, en Isaías vemos que él comprende que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de gracia y Dios es un Dios de compasión. Yo a veces he tratado, humanamente hablando, de entender esto. Humanamente hablando, me cuesta mucho entender el balance perfecto de Dios entre su santidad, su justicia y su ira, y su misericordia, su gracia y su compasión.
porque usted no ve que Él se desbalancee hacia ningún lugar. Él no es, aquí arraso con todo. No, es que si yo no doy una provisión, ¿cómo se salvan? Si yo no doy la forma en la cual el ser humano pueda salvarse, ¿qué esperanza tienen? Pero tampoco es, no se preocupe, todos son hijos de Dios. No hay ningún problema, todos vamos a entrar al cielo. Dios es buena gente, es súper benevolente. Es más, ni tiene que pedirle perdón, ya, Él lo perdonó. No, así no funciona. Él maneja un equilibrio solo de Dios, de esa manera. Vea Isaías capítulo 14, hablando de este otro cara de la moneda. Como digo, por un lado está la santidad, la justicia de Dios, ¿verdad? La ira de Dios, y por otro lado, la misericordia, gracia y compasión. Veamos Isaías 14, Isaías capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice Isaías 14, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. O sea, Dios dice, hay esperanza para Israel. Sí, claro, va a haber castigo. Sí, claro, no puedo hacerme de la vista corta, pero también hay esperanza para Israel. ¿Ok? Isaías entonces describe a la nación de Israel, tanto a Judá como a Israel, o sea, a toda la nación. ¿Cómo las describe? Las describe como una nación ciega, las describe como una nación sorda a los mandamientos de Dios. No es que no se les predicó, no es que no se les llamó al arrepentimiento, claro que sí, se les llamó al arrepentimiento, se les predicó, pero ellos no quisieron. Tenían ojos, de hecho Jesús luego se los dice a la gente, tienen ojos y no ven, tienen oídos, no oyen, porque su corazón se ha engrosado a tal punto que no palpita bien. Hay problemas, las arterias están obstruidas, no con grasa, sino con pecado, con maldad. Y eso es lo que él dice, vea, el pecado de la nación era tal que sus ojos se habían cegado. Ellos no podían ver claramente. Hermanos, qué triste es eso cuando usted como creyente que camina con Dios ve algo y usted dice, no, eso está mal, eso es incorrecto, eso no está bien. Y se lo enseña a la gente y la gente dice, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué tiene de malo eso? O sea, están ciegos, no ven. Y sus oídos están tan obstruidos al punto que no escuchan ninguna de las amonestaciones que Isaías o cualquiera otro de los profetas les hacía. Judá, el reino, una de las profecías de Isaías es que Judá, el reino del sur, dice, es como una viña que debe ser y será pisoteada. No sirve para nada. Es una viña, pero da fruto amargo. Si es una viña, en lugar de dar uvas sabrosas, son uvas silvestres, amargas. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar con esa? Debe ser cortada, debe ser quitada, debe ser quemada, debe ser arrancada. No sirve para nada. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Solo por la misericordia de Dios, solamente por las promesas a Israel, Dios no permitirá que Israel o Judá sean completamente destruidas. Si usted ve algunas naciones de la tierra, Dios dice, serán destruidas y fueron destruidas y ya, ¿verdad? Los fenicios son una de ellas, donde dice que ustedes, fenicias, serán solamente rocas donde los pescadores llegarán a tender las redes para que se sequen. Después de ser una potencia naviera gigantesca los fenicios.
Pero sin embargo, Dios ha castigado a Israel y lo seguirá castigando porque Israel no se ha vuelto, pero su misericordia siempre será con esa nación, porque fue la nación que Él escogió. A veces nosotros nos metemos en eso y empezamos a decir, es que a mí no me parece que Dios haya escogido. Nos parezca o no, Dios es soberano. Y como soberano que es, Él hace lo que cree que es correcto y lo que es correcto. A nosotros solamente nos toca aceptarlo por fe. Por eso es que Dios no permitirá que, póngase a hacer un recuento, solamente en la Segunda Guerra Mundial, lo que cuentan, 6 millones de judíos murieron. Y en la Primera Guerra Mundial, y en las demás guerras, y a través de todo el tiempo, ¿cuántos judíos han muerto? Y todavía hay montones y millones de judíos por todo lado. Porque Dios dijo que ellos serán como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Dios les prometió continuidad y seguirán ahí. Pero al final Él traerá restauración, traerá perdón y traerá sanidad para esa nación. Más que ningún otro libro en el Antiguo Testamento, Isaías se enfoca en la salvación que vendrá a través de un Mesías. Es el libro en el Antiguo Testamento que más habla acerca del Mesías, del Salvador. Mesías en hebreo es ungido en griego, y ambos, Mesías y ungido, significan Salvador. Está hablando de un Salvador, es el que más habla del Salvador. Y un día ese Mesías regirá con justicia y con juicio. Cuando uno estudia la profecía o lo que se llama la escatología, a veces hay como lo que se llaman posiciones doctrinales. Hay gente que no cree en el milenio, dicen no, eso es el milenio. Otros dicen que el milenio está aquí, ya está, ¿verdad? Es este periodo. Otros dicen no habrá milenio. No, yo creo de que vendrá un periodo literal de 1000 años donde el Señor Jesús reinará. Y no es, yo creo, sin base bíblica. Vea Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. La gente que dice que el milenio está hoy, está aquí, se está llevando a cabo, o nunca se llevará, si dice que nunca se llevará a cabo, este versículo está sobrando en la Biblia. Si dicen que actualmente se está llevando a cabo el milenio, yo no veo que haya un juez o un rey justo que esté gobernando en el mundo, no una nación, el mundo. Porque aquí dice Isaías 32, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. O sea, habrá un rey y príncipes. ¿Quién es el rey? Jesús, el Mesías. ¿Quiénes son los príncipes? Todos nosotros. Bueno, todos aquellos que hayan calificado para eso. Para eso será el tribunal de Cristo, donde cada uno, como dice 1 Corintios 3, será probado lo que hicimos aquí en la tierra. Si nuestras obras, acciones para Él, nuestros motivos, nuestros propósitos fueron oro, plata y piedras preciosas. O, por otro lado, si fueron madera, heno, hojarasca, se quemará. Somos salvos, ¿ok? Entra en el gozo de tu Señor. Y dígame una cosa, ¿cuál principado tengo? No, ninguno. Usted nada más entra en el gozo. Pero aquellos que el Señor considere justos, bueno, justos seremos todos, considere aptos, dignos, que llenen las expectativas, que llenen las cualidades, entonces esas personas serán esos príncipes que gobernarán el mundo. Repito, el mundo entero, el globo, no es solo Israel. En Jerusalén Jesús reinará. ¿Y quién va a reinar en Costa Rica? ¿Y quién va a reinar? Ahora, yo no sé si se llamarán igual, yo no sé cómo se llegarán a hacer las divisiones, pero este mundo es bastantillo grande, ¿sí? ¿Quién va a reinar en este globo? Jesús estará en Jerusalén. Y los príncipes
en los diferentes lugares. En el continente africano, europeo, asiático. ¿Quién va a gobernar? Los príncipes. Príncipes. Bueno, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí está describiendo no a una persona común y corriente. Está diciendo que ese varón será como escondedero. Si usted va al libro de Salmos, en el libro de Salmos dice, castillo fuerte. Él es nuestro escondedero. Está hablando de Dios, está hablando de la persona de Cristo. No hay ningún hombre aquí al cual uno pueda correr y que nunca y lo proteja y nunca le falle. En cambio Jesús sí. Él será el que gobierne con justicia esta tierra. El reinado del Mesías traerá paz y traerá seguridad a Israel. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Isaías 11, 6 al 9. Y hay gente otra vez, cuando yo leo estos pasajes y escucho esas posiciones teológicas que dicen que estamos viviendo en el milenio, yo digo, ¿morará el lobo con el cordero? ¿Dónde está eso? ¿El lobo con el cordero? ¿El leopardo con el cabrito se acostará? ¿El becerro y el león? ¿La bestia doméstica andarán juntos? Y el niño los pastoreará. O sea, un niño andará ahí con un león, con un leopardo, con un tigre, caminando. La vaca y la osa pasarán. ¿Sabe lo que eso significa? Pasarán. Que ellos dejaron de ser carnívoros y volvieron al plan original de ser herbívoros. Estarán comiendo igual como si el hombre nunca hubiera pecado, porque recuerde que el hombre se alimentaba, cuando Dios habló con Adán y Eva, le dijo, ahí hay toda planta verde y todo fruto del campo para comer. Cuando el hombre peca, algo pasó en el ser humano, y por eso leemos en Génesis 9 o 10, dice, ahora sí hay toda carne ahí que le será para comer. Algo pasó en el cuerpo del ser humano, y ya ocupamos carne. Pero en ese entonces dice, la osa, la vaca, por eso la comparación, la vaca es herbívora, la osa no. Por eso dice, ahora la osa será como la vaca, se agachará y empezará a comer pasto, césped. Sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, del áspid, dice, ¿verdad? De la, ¿cómo se llaman una serpiente ahí grande, esas venenosas? La cascabel, el niño, la boa, el niño jugará con una culebra. Igual como juega con un osito, con un peluche, jugará. ¿Dónde en este mundo hoy está pasando eso como para decir que estamos viviendo en el milenio? Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bueno, a través del Mesías, Israel será una luz. En ese entonces ya el deseo de Dios siempre fue que Israel fuera una luz que alumbrara a todas las naciones. Fue el deseo de Dios, pero por el pecado y la dureza no lo fue. No lo fue. Hoy día, ¿quién es la luz? Jesús es la luz, sí, pero dijo, ustedes, ¿quiénes son? Son ustedes. Nosotros, la iglesia, los creyentes, son la sal y la luz del mundo. ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos impactando, alumbrando? Y no estoy hablando solo de Casa de Pan, estoy hablando de la iglesia
en todo lugar. O sea, la gente se está convirtiendo, está dejando el paganismo, está dejando las prácticas pecaminosas y llegando a Dios. Para ser muy sincero, no. A veces es más la gente que abandona las iglesias que la gente que se une y camina con el Señor en la iglesia siendo luz. O sea, nos va a pasar en cierta manera lo de Israel. Pero un día, cuando pase la tribulación e Israel sea reprendido, Israel pase por el horno de fuego que lo va a purificar, entonces Israel volverá al punto donde sea luz para las naciones. Entonces Israel ahora sí podrá ser luz. ¿Cuándo será luz? En el milenio. Será luz para las naciones, ¿ok? Después de la tribulación, después de la angustia de Jacob. El reino del Mesías en la tierra, en Isaías capítulos 65 y 66, es la meta. Ahí es la meta del libro de Isaías. Él habla de eso, que el reino de Dios se establezca y que Jesús, recuerda esa porcioncita del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino. ¿Cómo venga tu reino? A veces la gente lo dice sin, venga tu reino. ¿Qué significa eso? Estamos diciendo, Jesús, venga a reinar. Sí, en mi corazón. No, literalmente, venga a reinar. ¿Usted sabe qué lindo? Jesús reinando, no habría usureros, no habría prestamistas de estos pillos, no habría abuso, injusticia, no habría nada de eso. Él reinaría. Bien, cuando estamos diciendo, venga tu reino, es lo que estamos diciendo, Jesús venga y gobierne sobre cada persona, cada familia, cada nación, cada sociedad en este mundo. En el libro de Isaías, cuando usted lo lee y lo vuelve a leer, presenta como una paradoja. Presenta una paradoja. Porque primero presenta a un Mesías sufriente, a un siervo sufriente, especialmente en el capítulo 53. Usted lo ve y es, wow, ahí, ¿verdad? Cómo él sufre ese siervo, pero luego lo ve reinando con poder, luego lo ve gobernando victorioso, un rey justo derrotando a sus enemigos. Bueno, eso se cumple en la persona de Cristo. Si usted ve esa aparente contradicción, se ve en el tiempo de Cristo. Jesús, ¿cómo vino en su primera venida? Todo el mundo hizo lo que quiso con él. Vino como un niño chiquitito en Belén. Frágil, pequeño. Luego creció como un hombre que hizo bien a la gente. Fue traicionado, fue escupido, fue rechazado, fue vendido. Ese es el siervo sufriente. Fue crucificado, pero Jesús resucita. Está hoy a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero un día Él vendrá. ¿Cómo vendrá? Ya no es ese Jesús sufriente. Ahora va a ser un rey conquistador, un rey soberano. Cuando Jesús venga en su segunda venida a establecer su reino sobre la tierra, ¿cómo lo describe Isaías? Perdón, ¿cómo lo describe Apocalipsis? Viene montado sobre un caballo blanco. Viene con su nombre escrito en un muslo que dice el Verbo de Dios. Viene con la corona, viene con la espada en la mano. Viene a gobernar. Ya no es el que yo voy a hacer lo que sea. Por eso dice Filipenses que toda rodilla al verlo se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Juan está narrando el Apocalipsis y dice que él estaba preocupado por quién va a abrir el libro y él vuelve a ver
y ve a ese Cristo y la descripción que se le da con una túnica que llega hasta el suelo. Eso habla del sacerdocio eterno de Cristo, con ojos como fuego, con pies de bronce bruñido, o sea, bronce resplandeciente. Es algo que él dice, yo caí como muerto. Y Juan caminó con Jesús 3 años. Juan puso su cabeza sobre el pecho. Juan conocía muy bien al primer siervo sufriente, pero ahora vio otro. Ahora vio a uno lleno de gloria, al Cristo conquistador, al Cristo vencedor, al Cristo soberano, al Cristo con el cual estaremos para siempre. El verdadero príncipe de paz. Vea Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso aquellas personas que dicen que Cristo es un Dios menor, que Cristo no es Dios, sino que es un Dios menor, ¿cómo explican uno de los títulos que se le da ahí sobre Padre eterno? Si es un Dios menor, no, es Dios, el mismo Dios. ¿Y cómo es eso? Cuando lleguemos al cielo se lo preguntamos a Dios. Siguiente profeta, el profeta Nahum. Antes de entrar con Nahum, ¿quién fue el profeta que predicó a Nínive y Nínive se arrepintió? Jonás, ¿verdad? Ok, el libro de Nahum lo que hace es, él toca solo un tema. Nahum solo un tema toca. ¿Cuál es? La destrucción total de Nínive. Anteriormente, Jonás había predicado y todo Nínive se había arrepentido, pero después de un tiempo, ciento y pico de años después, Nínive vuelve a las andadas. Nínive regresa a la idolatría, a la brujería, a la violencia, a la arrogancia. Y entonces viene la sentencia de Dios sobre Nínive. Nahum capítulo 3, versículos 1 al 4. Y aquí viene la profecía de este profeta a este pueblo. Ay de ti, vea cómo los llama. Ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Hermanos, antes de ver esto, miren que cuando yo leo esto, me da miedo porque yo veo mi sociedad, la sociedad en la que vivimos. Ciudad sanguinaria, llena de mentira. Uno no sabe a quién hacerle caso ahora. Unos dicen una cosa, otros la desmienten, y otros dicen no, que es un mentiroso, y otros que es una mentirosa. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué no me dicen la verdad? ¿Verdad? Rapiña, pillaje, de la cantidad de llamadas que lo llama Colby, lo llama el Banco Nacional, y lo llama esto, y ponga su pin aquí, y se ganó una rifa, y pillos por todo lado. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Yo tengo miedo, sinceramente. Yo creo que el diablo, ustedes saben, ¿verdad? Yo trato de ser lo más equilibrado bíblicamente.
Yo no estoy viendo un demonio debajo de cada silla, de cada sillón hay. Pero yo sí creo de que hay una influencia muy poderosa del diablo en nuestra sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, no estoy hablando solo de la costarricense, estoy hablando de la sociedad mundial. Hay hechizos, hay brujerías, hay dominio en las mentes de la gente que corren desesperadas al mal. Y usted dice, Dios, pero no se dan cuenta que se están destruyendo, que nos estamos destruyendo. Una vez más, Dios envía, el profeta llega y les dice, todo esto los vamos a destruir. Con Jonás se arrepintieron. Ahora dice Dios, ok, voy a mandarles a este profeta. Él va a Nínive, él predica el juicio de la destrucción, les exhorta al arrepentimiento, pero los ninivitas no escuchan. No escuchan, esta vez no escuchan la advertencia de Nahum y la ciudad entonces es puesta bajo el dominio de Babilonia. Los arrasan, arrasan Nínive, arrasan a Siria. Bueno, pasamos a otro profeta, al profeta Sofonías. Sofonías. El profeta Sofonías reinó durante el reinado de Josías. ¿Qué característica tenía Josías? Vamos a ver si ustedes recuerdan la historia bíblica. ¿Qué característica tenía Josías? Que mucha gente recuerda. Josías. ¿Ah? Exacto. Ok, escudriñaba la ley de Dios. Y nadie se entregó como él. Fue el último de los reyes fieles a Dios. Sofonías pronuncia el juicio del Señor sobre la tierra, sobre toda la tierra. Dice, Dios va a juzgar a Judá. Dios va a juzgar a las naciones alrededor de Judá. Dios va a juzgar a Jerusalén y Dios va a juzgar todas las naciones de la tierra. Esto es seguido, después de él hablar del juicio, habla de las bendiciones que el Señor traerá sobre aquellas naciones, aquellas personas, aquellos pueblos que se vuelvan de corazón, aquel remanente fiel. Vea, yo doy gracias a Dios porque con todo y todo hay un remanente fiel de la iglesia. Sí, tristemente usted ve la iglesia liviana, light, que se ha corrompido tras este mundo, pero hay un remanente fiel. Hay un remanente que sigue fiel, que se mantiene fiel al Señor. Gracias a Dios. Y para todos aquellos, para nosotros que somos ese remanente fiel, dice Dios, hay bendición para ustedes. Hay protección para ustedes, hay cuidado. Sofonías tuvo el valor de hablar con determinación porque sabía que estaba proclamando la palabra del Señor. De hecho, el libro de Sofonías empieza diciendo la palabra de Jehová y termina con dice Jehová, denotando para él y para todos cuán importante es la palabra de Dios, era la palabra de Dios para él. Vea conmigo, vea, vamos un momento a Sofonías 1:1. Vea cómo empieza el libro, Sofonías 1:1. Palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, rey de Amón, rey de Judá. ¿Cómo termina? Vámonos a Sofonías 3:30. Sofonías 3:30. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Para él era tan importante lo que Dios decía. 2 veces lo recalca, al principio del libro y al final. Él sabía, este profeta sabía, que ni los muchos dioses que la gente adoraba, que ni el poder armado de Asiria podrían salvarles del juicio de Dios. No lo escribí en la pantalla, pero quiero decirle lo siguiente, quiero repetirlo. Dios es misericordioso y compasivo, pero cuando todas sus advertencias son ignoradas, tiene que esperarse el juicio. ¿Sí está? 3:20. Sí, perdón. Sofonías 3:20, a los que están apuntando.
Gracias, Sofonías 3:20. Quiero repetir esto. Dios es misericordioso y compasivo, pero cuando todas sus advertencias son ignoradas, tiene que esperarse el juicio. O sea, no es que Dios llama y llama y sigue llamando y sigue dándole y sigue dando. Por eso la Biblia dice en Pedro, el Señor no retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza. Se le olvidó. A Dios se le olvidó, al Señor se le olvidó, le agarró tarde. No. Un día. Solamente el Padre en su sola potestad sabrá cuál. Un día Jesús dirá hasta aquí y vendrá por nosotros. El día del juicio de Dios es mencionado frecuentemente. Los profetas constantemente, especialmente los profetas menores, pero también los mayores, constantemente hablaban del el día del Señor, el gran día de Jehová, la aflicción de Jacob, refiriéndose a ese día de juicio cuando Israel sería juzgado. Pasamos a otro profeta, al profeta Habacuc. Habacuc fue el último de los profetas menores que escribió para el Reino del Sur, antes de la cautividad babilónica en el año 606. Aparentemente, Habacuc era uno de los levitas que servían como miembro del coro en el templo. Era un corista que Dios llamó para ser profeta. Lea conmigo Habacuc 3:19. Los estudiosos, esto que acabo de decir, lo dicen basado en esto y en otras porciones, pero vea lo que dice Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, ojo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. O sea, él está dando una indicación musical a una gente. O sea, ustedes, los de instrumentos de cuerda, esto que estoy diciendo, Jehová es mi fortaleza, el cual hace, ok, ustedes me van a hacer los arreglos para que suene bonito, para cantarlo. Es un libro que presenta dudas. Es un libro que presenta Habacuc. Habacuc es llamado el Tomás del Antiguo Testamento. Dos dudas principales vemos cuando leemos Habacuc. Dos dudas. Dudas muy humanas. La primera duda es, ¿cómo puede Dios permitir los pecados de Israel y no castigarlo? ¿Cómo? Es muy humano, ¿no es cierto? Uno ve a la gente que hace mal y usted dice, ¿cómo le va bien? ¿Cómo es posible que prosperen? Lo que pasa es que nosotros vemos el hoy, nosotros vivimos en el ahorita, vea, hizo un mal, es un pillo, es una mala persona. Yo quisiera que ya le cayera el rayo, ¿verdad? Ya. Pero Dios no opera según nuestro tiempo, ni según nuestros métodos. Él tiene su tiempo. Un gran predicador de 2 siglos atrás decía que los molinos de Dios muelen muy despacio, pero muelen muy fino. Muelen muy fino. O sea, cuando los molinos de Dios majan, pero no van como una llanta a 150 kilómetros por hora. No, van despacito. Dios tiene su tiempo. Lo que él no entendía, lo que este profeta no entendía, es que sí, Dios iba a castigarlos a su tiempo. Dios los iba a castigar, Dios los iba a censurar a su tiempo, a su manera. ¿Ok? Y luego la segunda interrogante que este profeta tenía es, ¿ok? Porque Dios le dijo, sí, papito, yo voy a juzgarlos y voy a mandar a los babilonios para que los juzguen. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo puede Dios permitir
que una nación impía y pagana sea su instrumento? O sea, no, es que él tiene que mandar a alguno de sus ángeles, arcángeles, ¿verdad? Tiene que mandar. ¿Cómo una nación pagana como Babilonia, llena de dioses, llena de paganismo, llena de vandalismo, cómo va a ser usada como instrumento de Dios? ¿Recuerda lo que dice Proverbios? El corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina. El Señor usa hasta el diablo como instrumento a veces para traer gloria a Él. Esto se llama soberanía. Dios es soberano. Es que Dios no opera según lo que yo creo, yo pienso, yo siento. No, es que no es, mire, es que no, yo creo que tiene que usar es a este o a esta. No, Dios dice, yo uso a quien quiera. Yo uso a quien quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Ah? Ok, ahí está, es un ejemplo claro. Habacuc hace una declaración teológica muy profunda. La encontramos en Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. La primera parte de Habacuc 2.4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero esta declaración que sigue se repite en 3 lugares más. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Esa misma declaración se repite en Romanos 1.17. Romanos 1.17. Se repite en Gálatas 3.11. Gálatas 3.11. Y se repite en Hebreos 10.38. Hebreos 10.38. La misma declaración de Habacuc 3 veces en el Nuevo Testamento. Esta frase, mas el justo por la fe vivirá, fue lo que hizo mover los cimientos de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero, siendo un monje católico, estaba estudiando el libro de Romanos, llegó al punto de esta porción, ahí en Romanos 1.17, mas el justo por la fe vivirá. Y él llegó a darse cuenta que, hey, yo no soy justo, yo no tengo fe, yo no estoy vivo. Y fue donde, según la historia, él se entrega a Cristo y empieza todo el movimiento del protestantismo que luego empezó. Hablemos de un profeta más, el profeta Jeremías. Jeremías ministró bajo 7 reyes: Josías, Joacim, Joaquim, Sedequías, Nabucodonosor, Gedalías y Joanán. 7 reyes él estuvo ministrando. Él fue hijo de un sacerdote. Jeremías capítulo 1, versículo 1. Hijo de un sacerdote fue. Dice Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. A él se le ordenó quedarse soltero, ¿verdad? Aquel profeta le habían dicho, mire, cásese con una mujer impura. A este se le dice que es soltero. Quédese sin casar. ¿Ok? Dios tiene su propósito. Se resistió al principio, cuando Dios lo llamó, él se resistió al llamado. Y yo creo que igual como mucha gente, cuando Dios dice, yo quiero tu vida. Ay, Señor, ¿recuerda a Moisés? Moisés, yo quiero que seas el libertad. Ay, Señor, mire que esto, que lo otro, soy tartamudo, que soy tardo de lengua, que un montón de cosas, ¿verdad? Y al final dijo, mande a otro. ¿Cuál fue el argumento de Jeremías? Lo encontramos en Jeremías 1:6. Él dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. O sea, está diciendo, soy muy joven. Yo soy jovencito, ¿cómo voy a ir a predicar? ¿Cómo voy a...?
porque Dios le había dicho que iba a ser el profeta a las naciones. Y él ahí jovencillo dice, yo, si usted, soy muy joven, no sé cómo. ¿Ok? Dios le dijo que lo había escogido. Cuando estuvo en este diálogo, Dios le dijo, yo te escogí desde antes que nacieras. Esa es la otra vez, soberanía de Dios. Intentó buscar, y esto es increíble, y cuando tenga tiempo léase el capítulo 5 de Jeremías. Él intentó buscar un hombre honrado en Jerusalén, un solo hombre honrado, y no lo encontró. Así que anduvo buscando entre el pueblo, entre los príncipes, entre los sacerdotes, un hombre honrado. No lo encontró. Qué horrible. Razonó con Judá para que se volviera a Dios, denunció sin temor el pecado de Judá y por eso, por haber predicado duro, fue perseguido por su familia, fue perseguido por la gente de su pueblo y fue perseguido por los líderes religiosos. La lista, y aquí lo vemos en la pizarra, él hizo una lista de los pecados de Judá. Pecados que incluían la adoración a la reina del cielo. Había una diosa que era conocida por el pueblo como la diosa la reina del cielo, a la cual le hacían tortas, a la cual le hacían muñequitos, a la cual le hacían le hacían procesiones y llevaban y le entregaban comida, oro y todos estos ídolos pequeños que la gente fabricaba de plata, de oro, para que esa reina del cielo bendijera. También sancionó y señaló el sacrificio que ellos estaban haciendo, porque ellos tomaban a sus propios hijos y los sacrificaban a sus dioses, los mataban a los dioses paganos, y el asesinato de los profetas de Judá. Él les advirtió, también ahí en la pantalla, él les advirtió acerca de la cautividad babilonia. Si no se arrepentían, viene la cautividad. Mire, tienen que arrepentirse, viene la cautividad. No, siguieron. Entonces él dice, ok, Jerusalén sería cercada y asediada. Eso fue lo que pasó. Jerusalén estaba ahí, el muro, recuerden, estaba construido, pero tenía solamente un acceso. Y si un ejército, el capitán de Babilonia llamado Nabuzaradán, sitia la ciudad. Entonces dice, aquí no entra nada, ni sale nadie. ¿Cómo se iban a abastecer de comida? No había forma. ¿Cómo iban a hacer para ir al río a traer agua? No había forma. Bueno, la historia es muy fea y es muy dura. Se empezaron a comer el excremento de la paloma. Ese fue llegar a ser su alimento. Y ya cuando se les acabó y se comieron a las palomas, empezaron a comerse a sus propios hijos. Qué horrible. Pero él les dijo, así va a pasar. Sus propios árboles serían usados contra ellos. O sea, les prenderían fuego. El templo sería destruido. Los cadáveres servirían para comida de los animales. Serían desterrados durante 70 años en Babilonia. Por eso es que este profeta se le conoce como el profeta llorón. Porque él lloraba por los pecados y la falta de arrepentimiento de esta nación. No se arrepentían, no querían cambiar. Él lloraba con todo su corazón. Él profetizó contra Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Elam y Babilonia. Y lo último que quiero que veamos esta noche, no es un profeta, pero es un escrito de este último profeta, de Jeremías, el libro de Lamentaciones. No hay un profeta que se llame Lamentaciones. Cuando usted ve en su Biblia, Isaías, Jeremías, Lamentación, no es un profeta así, sino es como un adendum, ¿ok? Como escrito aparte de Jeremías. El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos.
Cada capítulo representa un poema separado. Es una obra bella de literatura. ¿Recuerda el Salmo 119 cuando lo estudiamos? ¿Lo recuerda? Cada palabra está dividido en 8, ¿verdad? Son 176 versículos en porciones de 8 versículos cada uno. Y cada palabra empieza con una de las letras del alfabeto. Aleph, Bet, y ahí va. Empieza cada uno. Este es igual. Igual, exactamente igual. Está escrito en el hebreo original. Los versículos son con acrósticos. Cada uno comienza con una letra sucesiva del alfabeto. El libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías comprende que los babilonios fueron la herramienta. Él dice, sí, me doy cuenta. Los babilonios fueron la herramienta para traer el juicio de Dios. Lamentaciones deja muy claro que el pecado y la rebelión fueron las causas de la ira de Dios. Leamos este último texto. Lamentaciones, capítulo 1, versos 8 y 9. Donde él dice, sí, entiendo por qué fue tan duro. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Este profeta, el profeta llorón, tenía un amor por su nación, pero vio a su nación siendo llevada cautiva por su pecado. Yo quiero terminar con esto. Si no nos despertamos, si no oramos, si no clamamos, el mundo entero está siendo llevado cautivo al diablo. No por los babilonios, no por los asirios, pero por muchos frentes. Hay una diversidad de frentes que están capturando a la gente. Los están dejando ciegos, no están viendo. Están robando sus almas. El alma eterna, el alma que le pertenece al Señor. Necesitamos ser profetas. Necesitamos pararnos y decir, así ha dicho el Señor, hay que volverse a Él. Hay que volverse de corazón a Él. Oramos. Padre, muchas gracias le damos a usted por sus bendiciones. Muchas gracias le damos a usted por su amor tan grande, Dios. Gracias porque usted nos ama, porque usted nos cuida, porque usted nos bendice. Por favor, Dios, ayúdenos a ser los profetas de este tiempo. No los profetas que hoy andan por ahí en la calle. No. Hombres y mujeres que conociendo la palabra tuya, nos paramos y decimos, así ha dicho el Señor. Vuélvanse. Miren a Él todos los términos de la tierra para ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Ayúdanos a predicar a Cristo. Señor, gracias por ver a estos profetas antes del cautiverio. Si usted retarda su venida, Señor, veremos a los profetas dentro del cautiverio y post cautiverio la otra semana. Te pedimos bendición en el nombre de Jesús y que nos lleves con bien más tardito a nuestra casa. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que pasen una muy buena noche. El Señor los guarde. Allá cafecito fresquito para compartir un ratito.